Chin, chin, warrior glory, chin, 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 destroyer, sí, destroyer, sí, destroyer, sí, sí, sí. En toda esta etapa, pues no solamente de inicio, sino de consolidación de Destroyer, el proceso que nosotros nos tocó vivir con ustedes, pues más o menos lo tenemos conocido. Sin embargo, las nuevas generaciones, yo veo fotografías ahora de unos Destroyer pues, de 1.80, 1.90. Pues nosotros no éramos así, nuestra generación no era de esas. Esa etapa de transición, ¿cómo se dio? La primera transición, pues son dos transiciones. La primera transición son Rodolfo Pérez Reyes, Ramón Pedrosa Tobar, que asumen el liderazgo, el Maní. Empiezan a tomar participación directa en este proceso. Hay otros factores externos, pero ellos son los directamente relacionados. ¿Sí? La segunda transición, que es la más importante, yo hago un truco. Le prometo a dos grupos de coaches heredarles de Destroyers. ¿Sí? Entonces viene Antonio Rivera y viene Lolo Rivera. Términos generales, y directamente conmigo trabajaba Eduardo Mecinas. Para mí Eduardo Mecinas es la transición y es la solución de este proceso. Un tipo extraordinario jugador, muy buen estudiante, extraordinaria persona, y conforma un nuevo modelo que al irse sumando con sus hermanos son líderes naturales, buenos, bien hecho. Nos falta aquí los Luna, porque Luna jugó un papel muy destacado en este trayecto, y pues prometerles a los dos que ellos iban a hacer la continuación, ¿no? Y en realidad son la continuación los dos grupos, y tienen filosofías diferentes, tienen ideas diferentes, pero como el Destroyer todo se hace, se va consolidando, se va formando. A estas alturas ya empiezan a surgir las juveniles. Los Destroyer tienen una participación muy destacada en juveniles. Surge intermedia, donde llegamos a tener un potencial increíble. Con mi compadre Gerardo Cortés, intermedia llega a los niveles más excelsos que ha tenido Destroyer, y llega a tener una característica. Pero después de ese proceso vienen las generaciones ganadoras de Destroyers, porque nosotros ganamos muchas cosas. Pero no fuimos una generación ganadora. Y ya la generación de los Rivera y la generación de los Mecinas, pues tienen el control del fútbol americano de México y hacen cosas increíbles, ¿no? Anécdotas memorables es, jugamos
contra Naucalpan, cuando Naucalpan era Los Perros Negros, ¿no? sí, cuando era el mejor equipo de intermedia, ¿no? Y en un juego épico, quizá el juego más importante de Destroyers, les ganamos 15-14. Pero fue una cosa maravillosa, porque Destroyers en categorías inferiores no era del margen de ellos, pero Bucaneros, pero Perros Negros, pues estaban a la par de Pellac. Llegamos a rebasar a todas esas organizaciones debido a estas nuevas generaciones, y yo hasta ahí llego. Entonces, yo varias veces fui acusado por Destroyers porque dicen que me llevé los coaches a osos. Pues, te lo digo a ti para que veas que disimulé la vida, ¿no? Si yo les prohibí que se fueran a osos. Entonces, me voy a entrenar a osos, me llevan Nicolás López. Y se creó una genealogía de jugadores de Destroyers, Trevetán, capitán. Sí, jugadores muy importantes que se van para allá para poder hacer una nueva genealogía. Y me dicen que me estoy robando a los coaches. La siguiente generación, casi todos son coaches de otros. Entonces ya nos volvemos cuates, ¿sí? O sea, volvemos a hablarnos, ¿sí? Y pues viene un desarrollo muy importante, pues están jugando Liga Mayor. Entonces llega Antonio Rivera, dice, coach, ya estoy aquí. Digo, no, tú agarras tus cosas y me vas. Tú estás entrenando con cuándo tú vas para allá. No, pues usted nos dijo que tenemos que formar una nueva tradición y venimos a formarla. El lunes ya tenían al Titán, uno de los mejores jugadores, o sea, el mejor jugador que yo haya visto, y era el único novato que había equipado Águilas Blancas. Se ven a los osos, y de aquí te estoy hablando de 50 o 60 jugadores. Sí, el gran Cachetón, mi centro, Salcido, Meses, Salinas, gran Javier Salinas, unos jugadores, Hugo Mesinas, Popis Mesinas, unos jugadores verdaderamente fuera de serie, ¿no? Y ellos realimentan el proceso y sacan a la segunda generación. Y te digo, yo hasta ahí digo. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, yo me acuerdo de Juan Perkins, que con nosotros no era precisamente de los que jugaba mucho con nosotros. Que era una estrella. Quizá el jugador clave a la defensiva, ¿no? Además con una personalidad impresionante, ¿no? De jugador, y además decente, destacado, buen muchacho. Sí. Y pues de llamar la atención, ¿no? Dentro de esta estructura. Esquerro, te platico una anécdota, porque mi hermano Eduardo en categorías pequeñas me manda a llamar, ¿sabes qué? Ya no puedo con él, ahí te lo dejo. ¿Sí? Y Esquerro llegó a ser el puntal de la defensiva de los osos en Liga Mayor, un jugador indispensable. Entonces te da una idea que había jugadores con muchas capacidades, muchas características, y había jugadores que no tenían capacidad que llegaron a ser
brillantes, ¿no? Entonces, de la familia del Titán, sus hermanos, Cachetón jugó en Osos, pero el hermano mediano es un genio académico, ¿sí? De estas estructuras pues surgen jugadores de la talla de Fernando Ramírez Álvarez, que va a jugar a Cóndores, ¿sí? Se me olvida mencionar a Carlitos Granado, a Catalán, que se van a jugar al Poli, que son extraordinarios jugadores. ¿Sí? Viene la jornada de chapingueros, desde Picochulo hasta ustedes. Es toda una genealogía que empieza con los Sosa, porque hay conexión en el trayecto, ¿no? Pero son tantas las cosas que a veces se nos va a remencionar a alguien o no decimos quién estuvo, ¿no? Entonces, mi hermano se va a entrenar a universidad y me decía cosas muy raras. Oye, ¿por qué no me mandan más jugadores? Decía yo, pues son jugadores medianos pues para ustedes eran eso, pero acá. Pero aquí son otra cosa. Aquí son otra cosa. Y se conforman nuevos liderazgos, nuevas formas. Y de eso nunca he tenido un liderazgo formal, sino que la persona que toma el control maneja su liderazgo. Y ninguno de nosotros ha regresado a influir. Entonces un día me dijo, los Rivera de Acosta, ¿por qué no nos deja participar? Le digo, no, todavía no es tiempo. Cuando a ustedes les toque. Les toca, ustedes están muy bien preparados, saben mucho, pero no es tiempo. Y cuando ellos llegaron, cuando los vecinos llegaron, nosotros nunca fuimos al campo a decirles que hicieran, ni a darles asesoría. Sin embargo, sí tendrían que reconocer ustedes que pues no nomás en los jugadores de Destroyers, sino en muchas personas de la zona tienen una influencia particular que uno reconoce. O sea, tú nos coachabas cuando jugábamos los famosos tacleados contra el Huiza, y además eso pues de generación a generación se va pasando. Y por ejemplo una gran virtud del Prieto es que todas las generaciones saben quién es el Prieto, y algo que ustedes nos inculcaron. A lo mejor nos dejan solos, pero la filosofía está incluida en ese, ¿cómo se puede decir?, ese paso de generación a generación, ¿no? Esto tiene connotaciones mucho más profundas. O sea, en la zona residencial hay una serie de héroes. El papá de Edwin, Ramón, hace el primer torneo de carreras de bicicleta. Mayor, lo que no sé ni su apellido. Mi líder, mi amigo, mi hermano nos hizo jugar fútbol soccer. Y en el fútbol soccer nosotros no éramos los jefes, el jefe era mayor, claro. Y él ordenaba y mandaba y se hacía lo que él decía. ¿Sí? Vienen las genealogías, el masas, el mame, que te digo, son apodos, ni siquiera reconoces, que nos dieron una forma educativa. ¿Sí? Chava el borracho, un extraordinario deportista, de aficionado, echarse unas copas, pero era un súper
amigo, y había toda una cultura en la zona de respeto hacia las personas, hacia las jerarquías, ¿sí? Por ejemplo, el gato. Marco Antonio Enríquez nunca jugó fútbol americano, fue un líder de opinión en la colonia, era el único que le prestaban el coche para ir al autocinema. ¿Sí? Esto forma parte de la historia. Cheo, que vivía en Los Palomares, teníamos un campo que colindaba la barranca, ¿sí? Y ahí dejábamos los guantes, pues quién se los iba a robar si ahí no había nadie. No había nadie. ¿Sí? Y Cheo recogía los guantes, los guardaba y el otro día no los entregaba. ¿Sí? Y había un respeto enorme por las gentes, sobre todo por los pequeños. Todos los grandes, que verdaderamente eran terribles, a nosotros siempre nos cuidaron, nos dieron buen ejemplo, nos protegieron. Y la generación mía todavía es mucho más protectora. ¿Sí? Gustavo Margán, yo. Pablo Villegas, Carlos Garza. Nuestro líder, Carlos Garza, hay que tocarlo aparte. Cuando los campeonatos de Tochito nos dejan hacer un equipo de chicos, y nuestro líder Carlos Garza es el que nos conduce, el que nos lleva, y llegamos a hacer un papel muy destacado. Ese equipo de niños llegó a jugar contra el Canario Morales, contra Jorge Mercado, contra gente importante. Pero en la zona había una capacidad disciplinaria enorme. Sí, la zona vieja, jugadores de fútbol de muy alta capacidad, que jugábamos contra ellos y había pique y todo, pero nunca hubo un pleito, que yo me acuerdo, no hubo un pleito. El béisbol era lo que nos unía a todos, porque jugaban de todas las partes. ¿Sí? Los Palomares era la sede del Tochito, pero estaba la zona vieja con los mercados, y había una capacidad de la zona residencial militar mucho antes de Estoyes, porque Estoyes es la punta de lanza de un proceso que se generó. Había organizaciones deportivas serias, con cooperachas, teníamos credenciales, la gente se reportaba para poder jugar béisbol, los diablos rojos, los diablos blancos, ¿sí? Y había una verdadera conciencia social. ¿Sí? En esos tiempos íbamos por las muchachas a su casa a pedir permiso para llevarlas a la fiesta y las regresábamos.
no había licor, porque no había quien vendiera, ¿no? Porque no nos gustaba, que no había tiendas allá, de vez en cuando se aparecía por ahí, ¿no? Ajá. Pero era un ambiente muy sano. Sí, fíjate que eso nos comentaba Marta Ramírez, que obviamente es tu hermana, y yo le decía, bueno, ¿y ustedes en qué se divertían? Le decía, a nosotros nos gustaba mucho bailar. A nosotros nos gustaba mucho bailar. En la zona podía ser guapo, podía ser listo, podía ser, pero si no sabías bailar, estabas fuera. Entonces, la comunidad se fundamenta a través del baile, y el baile era colectivo. Ajá. O sea, los tenías que encontrar en una casa donde nos dejaran llegar y la música. El otro proceso es que había una cualidad deportiva. ¿Sí? Todo era jugar, en términos informales, pero de los informales. Se iban a tomar cosas muy formales, muy bien estructuradas, donde, vuelvo a decir, los seres anónimos, Chamón, o el Gordito, o Manolo, que eran jugadores de béisbol, eran personajes de muy alto desarrollo. Incluso el Mongol. El Mongol no llegó a jugar con nosotros y era un personaje líder. ¿Sí? Y quizá el más memorable para mí, eso, sea Nicolás López López. Y te voy a platicar una anécdota. Fuimos a unos novatos veteranos. ¿Sí? Pues yo pesaría 83 kilos todavía. ¿Sí? Entonces salí a campo abierto y estaba Nicolás López López. Micro que pesaría 70 kilos, 70. Sí. Y ya en su mejor momento. Así es. No dije, la voy a matar, ¿no? Y me dejé ir contra él y haz de cuenta como muñeco cabezón que ve que y me empecé a desequipar y le decía a Nico, por favor, ¿cómo está? No, le digo, Nico, tú estás bien, güey, que no soy yo. Y fue la última vez que jugué. Fíjate que coincidimos, yo quiero hablar con él, y ahora estamos organizando el tazón, no sé si llamarle de la amistad, de las generaciones, de la historia, no sé todavía qué nombre lo pueden sugerir para que sea lo más propio. Y entonces me decía, ¿qué crees? Voy a avisarle a Trevetán, voy a avisarle. Y ahí vamos a estar. Y le dije, no puedes faltar porque vas a ser el capitán de la defensiva. Me dijo, no, el capitán de la defensiva eres tú. Dije, no, porque lo que tú hiciste, poca gente hace. Tú llegaste con nosotros a arquitectura prácticamente siendo de juvenil. Y estuviste ahí. Y además, pues terminaste en Liga Mayor, que no cualquiera lo hace. Con un físico, pues somos parecidos, en un físico no tan privilegiado como para poderlo jugar. Y además en una etapa donde
Pues lo que yo te decía, nosotros, Leyes, me acuerdo, en nuestros tiempos tenía dos receptores altos, vaya, medían un 80, pero honestamente creo que pesaban 79 kilos, ¿no? Entonces les podía pegar. Pero ya cuando juega Nicolás y te encuentras a los corredores de 80 kilos y que te corren las 40 yardas como si fueran profesionales, pues es muy difícil y él lo pudo hacer. Entonces es una de las cosas que yo me uno contigo en ese sentido de reconocimiento, ¿no? Por esa constancia y esa perseverancia, y además con su estilo particular de ser, ¿no? Que también tiene su chiste. ¿Cómo se llamaba la calle que está atrás del Américo? Que está atrás del Américo, Sí. bueno, es el general, creo que Cesario Palomas. Sí. Ajá. Pues, tienes que ponerle palomas a la reunión, porque palomas pasamos todos. Ah, eso sí. Fíjate que yo les mandé un día un mensaje y les digo, oigan, ¿alguien sabe por qué le pusimos palomas a Paloma? Y la verdad, pues todo el mundo empezó como una leyenda, ¿no? Que la paloma es una leyenda, ¿ya? No, pues que esto, que el otro, que aquello. No, pues es que así se apellida el general, digo. Me dijo, oye, pues eso yo no sabía, pues yo tampoco, pero lo tuve que averiguar. Entonces, pues bueno, todo ese tipo de cosas, pero pues por ahí pasamos todos. Manuel Villegas, ¿no? Prometía, ¿no?, que tenía que haber una reunión anual en Palomas. Ajá. Porque es el único lugar común para todos. Así es. Trayecto. Y además en ese tiempo la considerábamos parte de la zona, ¿no? Era la zona. Era la zona. Sí. Ahora resulta que ya no es. Pero y bueno, como no puede estar la policía, pues ese era nuestro lugar de estancia, ¿no? Recordando y retomando un poquito, güero, el sueño imposible para algunos que ustedes hicieron realidad y que quedó muy tangible. Yo en broma les decía yo a los nuevos Destroyers para invitarlos que íbamos a jugar contra alguien que nadie los conoce, y ellos sacaron una serie, bueno, se le llama collage, ¿no? Pero no quisiera utilizar esa palabra, de los éxitos que tuvieron, ¿no? O sea, pero no éxitos de ser campeones y campeones y campeones y campeonas, ¿no? Una genealogía. Entonces, al final de cuentas, y yo sé que Destroyer significa mucho, mucho para ti, ¿no? Obviamente. Pero ¿qué pudieras concluir de este proceso de Destroyers? Que al güero Ramírez Paredes en particular, independientemente de sus hermanos, al güero Ramírez Paredes le permite recordar, pues, por el resto de su vida, ¿no? Pues voy a decir mi filosofía. Primero, yo nunca jugué para ganar. A mí lo que me gustaba era jugar. Entonces llegó a ser un ganador importantísimo, ¿no? Yo le doy el mismo valor a los ganadores que a los fundadores. Y si me regreso al primer viaje a Austin, hay un soldado que se fue en camión, su hijo se fue en avión para llegar allá, y teníamos jugadores de hijos de militares, de hijos de soldados, que somos nosotros. Nosotros somos el origen, el orgullo. Ahora estoy en algo internacional, por llamarlo de una manera, pero lo más meritorio fue en la zona de ciencia militar.
ahí el recuerdo entrañable que tenemos. Todo el que haya vivido en la zona residencial militar tiene un recuerdo imborrable que se traslapa y se transluce a Destroyers, pero es una organización ganadora, porque hicimos de nosotros gente común y corriente ganadores. ¿Te acordarás de la frase que, bueno, a ti me entrevistaban mucho, ¿no? Que cuando te preguntaron, aparte de cada vez que ganabas algo, que fueron muchas veces, pues a lo mejor se utiliza mucho la palabra, pero es una realidad, la humildad o la franqueza con la que los contestabas, que cualquier otro hubiera dicho que somos los campeones del mundo y hacemos tanto esfuerzo, siempre respondías con algo que ubicaba mucho al equipo de Destroyer. A la zona residencial militar. La zona residencial militar es la frase que te iba a nombrar. Hubo un participante de la colonia que terminó siendo judicial y me dijo esta frase hermosa. Dice, en la zona residencial militar debe haber sido un lugar muy importante porque no han salido malandrines. Si tú revisas la historia de esa colonia, hemos tenido todo tipo de personajes, pero ninguno se ha caracterizado por darle para otro lado. Sí, la mayoría tiene los estudiosos, que son muchos, y los no estudiosos tienen un orgullo de representación de este proceso. Para mí esta fue la concreción de la historia. Llevar a un sueño a un grupo de niños que estábamos desintegrados de la ciudad y que terminamos integrándonos maravillosamente a la Ciudad de México, porque en la zona había extraordinarios personajes, pero había que exportar. Entonces, esto no es Destroyers, es Jorge Mercado. Pues Jorge Mercado es el único jugador que yo digo que corría su nombre en un estado. Y era de la zona y era orgulloso de ser de la zona. Yo vivía en la zona vieja y la zona vieja es un lugar poco deseable para vivir. Pero la zona residencial está en un lugar muy alto para vivir. Y lo importante de este trayecto no es cuántos ganamos, cuántos perdimos, cuánta gente salió adelante, cuánta gente a través de las ligas infantiles de béisbol que nos colocaron en frente de la defensa salió adelante. Cuánto éxito, cuántas Malenas, se me había tocado tocar a Malena Sánchez. Debe ser un lugar, una persona conformada
Ángeles, que le dio lustre a la zona residencial militar, y Erika, la continuadora de este proceso. Es que es hija de Humberto, ¿no? Sí. Ana participó en todas con nosotros, ¿no? Pero el orgullo de este proceso, lo que yo recuerdo de la zona, es la increíble amistad que tenemos las personas que hemos participado de ello. No he conocido una persona de la zona residencial militar que no se recuerde con nosotros, que no tenga un momento de dicha, de alegría, ¿sí? Y la mayoría dijo, qué bueno que se creó Destroyers porque pudimos conocernos más gente de la zona. Llegamos a tener hijos de nuestros amigos. Llegamos a ampliar la familia, llegamos a abrir el proceso y pues haciendo referencia a tu persona, qué alegría es que sepamos que la zona no somos nosotros, ¿sí? Que la zona son más personajes y que han salido personajes muy destacados y que yo nunca he ido a uno de ellos hasta secretario, ¿sí? Hemos tenido 3 secretarios y un procurador general, subsecretarios y gentes de, ¿sí? Si cuentan el número de generales, tenemos un buen puñado de generales, pero si cuentan el número de doctores, a lo mejor somos más. Sí, y fíjate que Mayolo me platicaba algo que es también muy interesante cuando platica uno con él como contigo. Mayolo, por ejemplo, dice, aquí está, por decir algo, ahorita me acuerdo de mi hermano de Jaime. Yo le decía, ¿por qué no ponías de portero a este cuate y me banqueabas a mí? Me dice, mira, tú eres mejor portero, pero me da mucha seguridad porque era seleccionado de básquetbol. Y entonces resulta que te platica lo que es ahora. Y reforzando lo que tú dices, la mayoría de mucho éxito, no tan de renombre político, pero de mucho éxito, la mayoría. Entonces, pues te encuentras a mucha gente que le ha ido muy bien, porque es gente muy capaz, que también ahora que hemos metido un poquito de ruido con lo de la página, se están integrando, ¿no? Oye, y esto, oye, ¿a poco va fulano? Oye, pues. Entonces yo creo que eso, al final de cuentas, algo que dijiste tú en una de las entrevistas, que te preguntaron que cuál era el éxito de Destroyers, y todo el mundo, pienso yo, que esperaba que dijeras todo lo deportivamente hablando, y te dijiste, es que este es un proyecto no para ser jugadores excelentes, sino para ser excelentes personas. Entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho, ¿no? Esto de Destroyers. Deja comentarte que hay mucha gente que no conoce la historia, y como algunas veces nos pasó a nosotros, de las generaciones de los 60, 70, pues pensábamos que nuestra generación era la más importante, ¿verdad? Ellos también, los más jóvenes, pensaron que su generación era la más importante, y a través de esta conjunción de ideas, conjuntar las generaciones, pues nos hemos encontrado que empiezan a admirar lo que no conocieron, que lo están empezando a conocer. Y que la zona se mantiene de extensión, que es el Huizachal. Así, el Huizachal
tiene su propia genealogía, pero tiene mucho de la zona residencial. Y la periodista, que es más chiquita, pero obviamente sí, pues ahí también se conforma otro núcleo, ¿no? Ajá. Que da origen a esto. Pero lo más importante de todo lo que hemos hablado es que el proyecto sirvió, hizo una unión entre las Fuerzas Armadas y la Fuerza Civil, que todavía no se contextualiza, pero que con esto que estás haciendo puede dar un golpe importante, porque le van a dar crédito a la zona residencial militar y lo que representó para este país. Hemos ahorrado millones de pesos a la sociedad mexicana, educando a niños que no tenían posibilidad de salir adelante, que éramos nosotros, llegando a niveles. Sí. Entonces es verdaderamente un deleite, verdaderamente un orgullo que está haciendo. Y no es de historia, la historia es algo muy importante, pero es la punta de lanza de un proyecto de la sociedad civil que se adelanta. Un lugar de paz. Sí, algunas travesuras hicimos que ahora suenan hasta ridículas, sí, pero la gente era de bien. Estábamos platicando tú y yo que había toda una ética, hasta con respecto a las novias y respecto a las cosas, y en otros lugares eso no existía. Y para culminar, te digo que el momento más difícil de la zona residencial militar es que salimos de ahí y fuimos al mundo real. Porque ya era camaradería, y todo esto, y allá afuera pues no era así, y tuvimos que hacer adaptaciones muy importantes. Y no, pero claro. Pues lo más importante de recuperar y datos que me has dado de que era iba a ser ciudad universitaria, la zona, estamos hablando de los y felicitarte y felicitar a todos por el trabajo que están haciendo, subiendo a las redes y difundir.